Ok, venos aquí nuevamente. Estamos eh, presentes, todas las personas que conocemos del Señor en este lugar y lo que queremos es aprender un poco más de las Escrituras. Hoy tengo un tema para ustedes. Es un tema que se mueve mucho o es de alta relevancia en las iglesias. El tema se llama líderes y discípulos. Hemos escuchado hablar acerca de al respecto de ese tema y, y tenemos ciertas definiciones. Ya todos sabemos que es un tema muy amplio, pero hoy vamos a tocar algunas cosas. Tengo unos textos acá de un libro que es maravilloso, que es el libro de 2 Timoteo, que se encuentra en la Biblia, lógicamente. Otro libro poderoso que nos ha sido dejado para nosotros. Y antes de que entremos en materia con el libro de 2 Timoteo, me gustaría que analizáramos cierto aspecto del liderazgo o cierta frase que existe. ¿Quién falla cuando el discípulo falla? ¿El líder o el discípulo? Cuando el discípulo no da lo que tiene que dar, ¿quién es el que está cometiendo el error? Ciertamente muchos de los errores que cometen nuestros discípulos son a causa de la enseñanza del líder como tal. Pero en ciertos casos hay discípulos especiales y voy a aquella parte de la Biblia que habla acerca de un discípulo que tuvo Jesús, que fue un discípulo realmente importante, muy famoso por cierto. El nombre de este discípulo es Judas. Judas fue una persona que estuvo bajo la instrucción de Jesús casi alrededor de unos 3 años, comió con él, según lo que dice la Biblia, aprendió de él, se enamoró de lo que hacía todo el grupo de discípulos que tenía y apoyó la obra hasta cierto momento en donde Judas decide vender a su maestro por unas cuantas monedas. Y la pregunta que me hago es la siguiente: ¿quién tuvo el error allí? ¿Quién no le enseñó? Yo creo que Jesús se esforzó esos 3 años por enseñarle lo correcto a todos, pero definitivamente Judas fue el que tomó la decisión en ese momento, la decisión definitiva. Entonces vemos que en algunos casos, no en todos, el estado del discípulo depende del discípulo. ¿Ya? Un discípulo no se vuelve malo solamente porque su líder le diga que tiene que ser malo, sino porque otras circunstancias, otras circunstancias lo llevaron a esto, tal vez circunstancias internas, circunstancias del corazón. Eh, en este momento que usted acaba de llegar de encuentro, o tal vez ya es una persona vieja aquí en la iglesia, que ha tenido muchas experiencias con nosotros los líderes, o tal vez usted sea de otra iglesia, pertenezca a otra iglesia, tenga otros líderes por encima de usted, usted se preguntará ¿para qué? ¿Para qué nosotros necesitamos un líder? ¿Por qué nosotros llegamos a ser discípulos? Bueno, la respuesta es muy sencilla para esto. Usted necesita a alguien que lo guíe. Jesús lo cataloga a las personas que empiezan a conocer de él como ovejas. Es más, nos cataloga a todos como ovejas. La definición de oveja significa torpe. Esto quiere decir que es una persona que necesita ser guiada, necesita ser instruida. Y encontramos todas estas definiciones allí, en la Biblia. Y nos preguntamos hasta dónde debemos hacerle caso a nuestro líder y para qué es un líder. Bueno, un líder, le voy a comentar, es como si fuera un papá. Él se le ha asignado a usted para que usted aprenda a caminar, es lo primero, a alimentarse. Pablo compara la enseñanza y los temas que maneja la iglesia como leche espiritual y también los llama alimento sólido. También los llama de esta manera. Usted debe exigirle a su líder que le enseñe esas cosas, que le diga cómo aprender a caminar, que le diga qué alimentos es los que usted puede tomar, cuál es el alimento liviano que a usted le conviene y cuál es el alimento sólido. Una de las cosas importantes que usted debe exigirle a su líder o debe esperar de su líder es que él le enseñe a no caer en los mismos errores que él cayó, ¿no? Que en parte esta es una de las grandes importancias
del liderazgo y de que se estén transmitiendo unos a otros, esta importancia alude a que yo no voy a permitir que mi discípulo cometa los mismos errores del ayer. Hasta hace algún tiempo recuerdo que he escuchado de pastores que decían que la televisión era la caja del diablo, y hoy en día esos mismos pastores se proyectan a través de la televisión. Han aprendido de aquel error en el que una herramienta que parece que sea mala se pueda utilizar para hacer el bien. Aparte de esto, usted debe convertirse en el evaluador de sus líderes. Usted debe examinar lo que él le está enseñando. Usted debe definir si eso es propicio o no. Si el líder le está enseñando lo que de verdad a usted le va a servir o no. Y si no es así, entonces usted debe buscar otro líder, una persona que le explique bien las cosas. Esto es como si usted estuviera en la universidad. Es como si usted estuviera haciendo una carrera y resulta que los profesores que a usted le asignan no son lo suficientemente buenos. Si usted es cualquier estudiante, usted se va a conformar con eso, y si le pasan las materias, mejor. Pero si usted es un buen estudiante, usted va a querer educación de calidad. Y eso es lo que necesitamos nosotros, todos los cristianos, que cuando se nos asigne un líder, se nos asigne educación de calidad. Entre otras cosas, esto hace, cuando usted le exige a su líder, ese movimiento hace que su líder se esfuerce a aprender más. Ese movimiento, esa demanda que usted está realizando en ese momento, hace que su líder se ponga las pilas. Mira, yo he visto mucho líder dormido, no crece. En la Biblia se quedó hasta donde pudo. En la iglesia dejó tirado todo lo que se le asignó. Y eso no está bien. Usted no debe seguir esos ejemplos. La Biblia habla en el libro de 2 de Timoteo, dice claramente que Pablo le dice a Timoteo: aviva el don que hay en ti, dice Pablo. Eso lo dice en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 1, el verso 6. Le dice: aviva el don que hay en ti, aviva tu don. No te avergüences del mensaje, dice el capítulo 1, versos 6 al 8, ni del mensajero, dice la Biblia. No te avergüences del mensaje, ni te avergüences del mensajero. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados como discípulos a vivir de lo que dicen los demás. Estamos acostumbrados a esto. ¿Ya? Estamos acostumbrados, pero muy acostumbrados a preocuparnos de lo que dicen los demás. A tal punto que a veces llegamos a avergonzarnos de las cosas de Dios. Llegamos a avergonzarnos de lo que Dios tiene para nosotros. Yo encuentro en este libro, en 2 de Timoteo, el capítulo 2, el verso 3 al 4, el verso 5, el verso 6, 7, el verso 11 al 14, encuentro 3 perfiles de los que Pablo habla con respecto a un discípulo. Y vamos a centrarnos allí, en cuál debe ser el comportamiento de un discípulo, porque creo que cuando el líder se queda escaso, entonces es el discípulo el que tiene que tomar las riendas y empezar a exigirle a su líder que le enseñe las cosas que necesita para salir adelante. La Biblia dice que un buen soldado, dice la Biblia, un buen soldado de Jesucristo de todo se abstiene, dice. ¿Ya? Un buen soldado de Jesucristo tiene que soportar las durezas de la guerra. Un buen soldado de Jesucristo tiene que evitar los enredos del mundo y debe agradar a su general. También en este mismo capítulo Pablo habla acerca de un atleta. Yo le invito a que examine este capítulo. Y dice que un atleta debe luchar por el premio y debe luchar legítimamente, dice la Biblia, y debe cumplir con las reglas. Y también habla de los agricultores. Y dice que un agricultor, capítulo 2, versos 6 al 7, debe cumplir con la tarea de la siembra. Y aparte de eso, debe trabajar según la temporada. Bueno, de estos 3 perfiles, notamos que un soldado, por ejemplo, actúa por obligación. Notamos que un atleta lo hace porque le gusta, por hobby.
y también notamos que un agricultor lo hace por necesidad, pero vamos a quedarnos con el perfil del soldado. ¿Sabes qué me gusta del perfil del soldado? A diferencia del atleta, que se esfuerza mucho también, entrena mucho, el atleta lo hace por hobby, pero la importancia no es tan alta como cuando se lo asignas a un soldado, ¿ya? El soldado no cuestiona, es obediente, a él se le asigna una misión y él la cumple, solamente porque se le ordena. No es emocional, él no va a ponerse a pensar, no, yo estoy triste, no puedo ir a hacer lo que se me delega. Es disciplinado, pasa en concentración, entrena con un objetivo, el de ganar una guerra, y eso convierte el entrenamiento en algo que es de suma importancia. Tiene que soportar las durezas de la guerra, tiene que evitar los enredos del mundo, honra, respeta y admira a sus superiores, debe agradar a su general, si es necesario morir para pagar o solamente morir intentándolo, está dispuesto. Si es necesario morir para ganar o solamente morir intentándolo, está dispuesto. O sea, ese es el perfil del soldado. Y Pablo se lo plantea de esta manera a Timoteo. Y yo creería que es de suma importancia que nosotros aprendamos a ser disciplinados. Es de suma importancia que nosotros aprendamos a comportarnos como un buen soldado de Jesucristo, como una persona que maneja bien y asume bien sus responsabilidades. Quiero dejarle con esa reflexión, quiero invitarlo a que lea el capítulo 2 del libro de Timoteo, solo le va a quedar de tarea, y a que se esfuerce cada día más por adquirir el mejor de los perfiles, que creo yo que es el perfil de soldado. La persona que está dispuesta a hacer lo que sea porque entiende que esto es una guerra y que esta guerra debe ganarse. Aunque somos vencedores, necesitamos que el proceso se dé. Lo animo a que ame a Cristo, a que visite nuestra iglesia y a que haga la voluntad de Dios. Dios lo bendiga y lo guarde. Muchísimas gracias.